Y quiero compartir con ustedes, partiendo de este pasaje, un concepto que podríamos decir el tema que yo he encaminado acá, y es cómo trabajar en mi corazón para crecer. Y después ahí lo acomodás, cómo crecer en diferentes aspectos de la vida o en diferentes situaciones, pero es lindo ver a Pablo en esta carta llevando a la iglesia en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Y permítanme leer el último versículo del capítulo anterior. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pasaje largo, no voy a tratar de hacer una exégesis de todo este pasaje, pero sí quiero sacar algunas verdades. Versículo 5. Sed, pues, imitadores de Dios. Si vamos un poquito más adelante, en el versículo 7, no seáis, pues partícipes con ellos. Mas ahora sois luz en el Señor. Y va a ir un poquito más adelante en el capítulo, versículo 17. Por tanto, no seáis. Es interesante el capítulo 4 de esta carta. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de la importancia de una transformación. Y en otras palabras está diciendo: deja que la palabra cambie tu mente. No hay otra forma.
Solo la palabra de Dios puede transformarnos. Y es por eso que en el capítulo 4, después de hablar una lista de pecados a partir del versículo 17, va a decir el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate. Versículo 23, renovate en el espíritu de la mente. Versículo 24, vestíos del nuevo hombre. O sea, deja que haya un cambio en tu manera de pensar. No sé si alguna vez escuchaste la frase, yo la he escuchado muchas veces, a mí así me formaron. En mi casa, y no quiero decir que está mal, pero cuántas veces con esa clase de pensamiento dejamos de ver lo que Dios quiere y decir, voy a dejarme transformar por la palabra de Dios. Hay muchas cosas que en nuestra formación, en nuestro pasado, pueden haber sido buenas, pero muchísimas han sido malas, especialmente si nos criamos en un hogar sin Dios, sin Cristo. Entonces, algunos principios, hasta que han parecido morales, terminan siendo malos y yo tengo que dejarme transformar la mente por Cristo, dejarme cambiar. Y es por eso que aquí en el capítulo 5 quiero marcar la primer palabrita. Y no sé si has escuchado alguna vez la frase, ser para hacer. Déjate formar, déjate transformar. Y el énfasis del versículo 32 del capítulo anterior, antes sed. ¿Qué tengo que ser? Y va a decir bondadoso, eso es la palabra, concepto de benignidad, misericordioso, miro al otro no desde mi estándar, sino desde entendiendo la miseria del pecado en lo que vivimos y decir, necesitas de Dios, misericordioso, perdonándoos, o sea, no atacando, no juzgando, sino buscando el perdón, dándole el perdón al otro. Y nos da un ejemplo, mira tu vida. Y creo que Pablo tendría aquí en mente la parábola de los dos deudores, el que debía 100 millones y el que al cual a su vez le debían a él 10.000 pesos. Cuando fue perdonado de los 100 millones, sale y encuentra al que le debe los 10.000 pesos y no fue capaz de perdonarlo. Y este concepto acá es lo mismo. Yo le debía a Dios por mis pecados una suma incalculable, que solo la obra de Cristo fue capaz de pagar en la cruz del Calvario. Y Dios en manera gratuita me regaló ese perdón. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es de manera gratuita. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Él me regaló el perdón porque yo no podía pagarlo. No podía pagarlo. Y de repente yo soy difícil de perdonar al que me ofende, al que me hace algo a mí. Y esta es la insistencia del apóstol hacia nosotros. Y esto es el ser. Y nos da una descripción. Y entonces va a decir, imiten a Dios, el versículo 1. Tremendo, ¿no? O sea, tener a Dios como mi modelo. Yo no pongo como modelo a ninguna persona. Y esto no quiere decir que está mal tener héroes, nos hace bien.
Nos hace bien mirar a un Goliat y su vida de fe, David, y mirar su vida de fe frente a Goliat. Lo dije para ver cuánto estaban atentos. Un David frente a un Goliat. Sí, tenemos héroes a quienes imitamos. Por eso el autor a los Hebreos nos da en el capítulo 11 de su libro la lista de los héroes de la fe. Y nos desafía a vivir de esa manera. Pero mi modelo por excelencia es Cristo. Pablo va a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Podemos mirarlo a Pablo e imitarlo porque él imitaba a Cristo. Si no, no podríamos imitarlo. Nuestro modelo es Cristo y es por eso que dice, sed imitadores de Dios. Como hijo amado, miro a Dios como mi modelo. Y acá hay una meta, trabajar en mi carácter antes que en mis acciones, en mis actividades. Muchos de nosotros nos gusta participar y dedicar tiempo a actividades. Bueno, es mucho más importante dedicar tiempo y participar en el trabajo que voy haciendo en mi interior para parecerme cada vez más a Cristo. Y de ahí la insistencia en que seamos imitadores de Dios. Fíjense, versículo 25 del mismo capítulo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Acá nos está dando un ejemplo práctico de cómo imitar a Dios. Cómo imitar a Dios. El propósito, santificarla, el versículo 27, el propósito, presentarla. Entonces, miramos a Cristo como nuestro modelo. No tengo que ser mejor que mi papá, tengo que ser como Cristo. No tengo que ser mejor que tal o cual persona en la iglesia, tengo que ser mejor que Cristo. O sea, ser como Cristo, ponerme a Él como modelo. Y esto va a ir demostrando lo que realmente soy. Y lo que soy entonces me va a hacer. Va a producir en mí el querer hacer, que es lo que dice el versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, acá nos muestra el amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Y te llevo a dos versículos recontra conocidos. Romanos 5:8. ¿Se acuerdan lo que dice? Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Andad en amor tiene que ver con esto, porque va a ser el énfasis de que Cristo nos amó. Y el amor de Cristo lo llevó a entregarse por mí. El amor de Cristo lo llevó a entregarse por mí. El amor de Cristo me lleva a entregarme por el otro. Si yo amo como Cristo ama, me voy a entregar. Y usa dos palabritas relacionadas con la entrega: ofrenda y sacrificio. El concepto de ofrenda es una entrega voluntaria. Una entrega voluntaria. No es una exigencia, no es una demanda. Es algo voluntario. Y sacrificio tiene que ver con dispuesto a pagar el precio. Muchas veces en esa entrega voluntaria tengo que pagar un precio. Y mayormente ese precio es contra mi orgullo. Estábamos en una charla de varones y uno de los varones, soltero él, conviviendo con otros, hablaba de
haberse levantado ese día y haber tenido que lavar los platos que le hubiese tocado a otro en el grupo, ¿no? Y dice, ¿me tengo que sacrificar yo o le tengo que enseñar a él? Bueno, las dos cosas. Entonces, uno de los hombres casados dice, mi esposa estuvo enferma y yo vengo de trabajar y pienso que ella tendría que haber lavado los platos. Y lo primero que me pasa adentro es sacrificio. Hace una más. Anda un pasito más lejos. Y enseguida otro de los hombres dijo lo mismo. ¿Por qué? No es tan difícil, aunque cuesta hacer lo que tenemos que hacer. Pero sacrificio implica, voy un paso más allá. Y no importa quién le toca, no le importa quién tendría que dar el primer paso, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer, en bendecir a otro. Y esto tiene, fíjate que la primera frase, la primera palabra relacionada con el andar, ¿cuál es la primera palabra? ¿Andad? ¿Qué dice ahí el versículo 2? ¿Andad? ¿En qué? Amor. Amor es dar. Por eso va a decir que andar en amor es entregarme. Y entregarme tiene que ver con una entrega voluntaria y sacrificial. Dispuesto a pagar un precio. Y cierra el versículo con una expresión. Olor fragante. Esto es un perfume que sube. Y la bendición de ese olor fragante es, bendice la comunión, disfrutamos y queremos estar. Encontré uno de los vendedores de perfume de la iglesia el otro día, por allá atrás vendiendo perfume, y a mí un perfume me puede durar 10 años. Y hay gente que le dura un mes, el mismo frasco de perfume. A mí me gusta andar perfumado. Y qué lindo que es, ¿no? Cuando el perfume invade. Pero no solo entre nosotros. Hay una bendición, queremos estar y es un deleite estar juntos cuando esta clase de amor se manifiesta. Pero a la vez asciende a los cielos, delante del trono de Dios. Y esa es la expresión de olor fragante, o sea, olor que invade todo, que lo llena todo. Te vas a dar cuenta, aún dentro de la ciudad y con todo lo feo que es vivir en una ciudad, te vas a dar cuenta dentro de 15, 20 días cómo empieza la primavera a dar un olor lindo, de flores que empiezan a salir. Bueno, ese olor que invade es lo que pasa cuando esto sucede entre los hermanos. Ahora, si yo no soy lo que Dios quiere que sea, difícilmente pueda producir lo que Dios quiere que produzca. Y los versículos 3 al 7 va a decir cuáles son las moscas, tomando alusión a un pasaje del Antiguo Testamento, cuáles son las moscas que echan a perder el perfume del perfumista. Una mala conducta, el versículo 3, una mala manera de hablar, el versículo 4, una mala práctica, versículo 5, el 6, el tratar de simular, y el versículo 7, seguir malos ejemplos. Va a decir, no seáis pues partícipe con ellos. Pablo hace algo en sus cartas. Yo les decía recién que en el capítulo 4, versículo 17, él habla de listas de pecado. Sigue en el capítulo 4, en otro momento vuelve a hacer otras listas de pecado más, y acá hace otra. La lista de pecados que podemos cometer es interminable. Por eso, de acuerdo a quién le está escribiendo Pablo, es los pecados que va a señalar. Pero el énfasis que yo quiero hacer acá es que en estos versículos del 3 al 7, Pablo va a decir, estas son las cosas
que echan a perder una buena relación. Estas son las cosas que echan a perder. Y entonces va a decirnos a nosotros el versículo 8. Porque, y va a ser un énfasis, esto erais. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Y el énfasis que está haciendo acá es que en otro tiempo esta era la conducta que nosotros teníamos. Esta lista de pecados era la que nos manejaba. Pero ahora nos tiene que manejar el amor, la ofrenda, el sacrificio, para que suban un olor fragante en la comunión, en la iglesia. Tiene que haber una transformación. Y va a ser una comparación entre las tinieblas, erais tinieblas, mas ahora sois luz. Y de vuelta, ser. ¿Qué sos? ¿Tinieblas o sos luz? Y vuelve a hacer este énfasis. ¿Cuál de los dos sos? Mirá lo que dice el capítulo 2, el versículo 11, hablando de ser tinieblas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que no teníamos a Cristo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y fíjate que no hace una lista de pecados acá, sino que habla de una condición, de un estado general. Va a decir, estabais sin Cristo. No teníamos posibilidad de perdón de pecados. Alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos una patria. Ajenos a los pactos de las promesas, no teníamos promesas. Sin esperanza, no había un futuro, un porvenir. Sin Dios en el mundo, no teníamos un Padre. Esto era estar en tinieblas. Esto era estar en tinieblas. Sin Cristo, en esta condición estábamos. Pero va a decir el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor. Mas ahora sois luz en el Señor. Después va a decir andad como hijos en luz, pero mirá lo que dice capítulo 2, pero el versículo 13, que también habla de este cambio. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la obra en la cruz, hizo ese cambio. Mi condición antes era tinieblas, alejado de todo lo que Dios tenía para mí. Mas ahora en Cristo fui acercado a Dios. Y el concepto de luz es muy hermoso. El versículo termina diciendo, andad como hijos de luz. Y no sé si ustedes recuerdan, pero vamos a buscar algunos conceptos del Evangelio de Juan. Cuando Juan el Bautista lo presenta a Jesús, bueno, Juan el Evangelista primero, después Juan el Bautista, perdón, va a decir, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo era la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en el hecho de que las tinieblas siempre huyen frente a la luz? No importa la cantidad de oscuridad que traigas adentro de una caja, la abrís y desaparece. Ahora, no importa cuán oscuro esté un lugar, prendes un fosforito y se ilumina. La luz siempre corre a las tinieblas. Ahora, ¿qué soy y qué dejo
trabajar en mí. Y este es el énfasis que está queriendo hacer el apóstol Pablo a esta iglesia. Dejá las tinieblas, buscá la luz, porque esto es lo que sos. Porque acudiste a Cristo. Seguimos leyendo. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo, ¿no? El mundo rechaza la luz, por eso la luz de Dios no brilla. Y algo parecido nos dice el capítulo 3 de Juan. Nosotros siempre leemos el versículo 16, lo sabemos de memoria, pero el 17 va a decir, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo le está diciendo acá a la iglesia de Éfeso, mirá la lista de pecados. ¿Qué sos vos? Y de acuerdo a lo que sos, viví. Y si realmente Dios está obrando en tu vida, deja la vida de pecado. ¿Cuál es la luz? Si leemos un poquito más adelante en el capítulo 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el versículo 12, 8:12. Yo soy la luz del mundo. Pero es la palabra de Dios que alumbra para que nuestra vida sea transformada. Entonces, cuando dice acá que debemos dejar las tinieblas y andar en la luz como hijos de luz, está diciendo, conociste a Cristo, sos hijo de Él, que es la luz, entonces, como hijo de luz, anda en la luz y no en las tinieblas. Las tinieblas son las obras de la carne. Fíjate el versículo 9, dice algo interesante, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Son 11 versículos ahí, donde el apóstol Pablo hace una comparación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y es interesante, ¿no? Porque no dice las obras de la carne y las obras del Espíritu. Va a decir, las obras de la carne son aquellas acciones pecaminosas que yo hago y el fruto del Espíritu, el obrar de Dios que yo permito en mí. En el capítulo 1, Pablo escribiendo de acá de esta carta a los Efesios, va a decir que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Bueno, lo dejamos obrar y que su fruto se manifieste en nosotros. ¿O nos gusta seguir las obras de la carne? Las obras del pecado. Y les vuelvo a decir, ahí en Gálatas, cuando habla de manifiestas son las obras de la carne, a partir del versículo 16, hace una lista de pecados, otra vez. Quizás no exactamente igual a esta que está acá, o la del capítulo 4 de Efesios. ¿Por qué? Las obras de la carne son muchas e ilimitadas y se combinan entre sí. El fruto del Espíritu es uno solo, manifestado en 9 conceptos distintos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿qué dejo obrar en mí? Si soy de la luz, tengo que dejar manifestar el Espíritu de Dios en mí y no andar de acuerdo a las obras de las tinieblas. El versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Dejar manifestar el Espíritu con su fruto en mí me va a llevar a comprobar. Y este concepto de comprobar es disfrutar, ser partícipe de todo lo que es bueno y agrada a Dios. Voy a estar comprobando en mi diario andar que andar en la luz es la mayor bendición. Y vuelvo al versículo 2. Andar en la luz es lo que va a hacer que el perfume de lo espiritual invada la comunión de la iglesia. Lo podés aplicar a tu familia, a tu relación matrimonial, a la comunión entre los hermanos. Y vamos a comprobar lo que es la bendición del obrar de Dios, disfrutarlo, no comprobarlo como espectadores, sino comprobarlo como participantes. Vamos a vivirlo. Y el versículo 11 nos va a dar otra vez, a partir de ahí, algunas cosas más relacionadas al pecado, pero va a usar una palabrita, no participes. Y este concepto de no participar es no seas parte, desecha lo del pecado. Reprendelo, correlo de tu vida, sacátelo de encima. ¿El qué? Las obras que pertenecen a las tinieblas. Las obras que en Gálatas 5 va a decir que son las obras de la carne. Las obras que son el resultado de una vida pecaminosa. Y el versículo 11 va a decir que este tipo de obras son infructuosas, no dan fruto. Interesante, ¿no? ¿Qué dice el versículo 9? El fruto del Espíritu. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Las obras infructuosas. Si yo me dejo controlar por la carne y el pecado, no hay fruto espiritual. No hay fruto espiritual. Ah, sí, a veces gano una discusión. A veces gano una guerra. A veces gano en lo económico. A veces me va mejor, de acuerdo a los ojos del mundo. Pero no hay fruto espiritual. Y lo que yo tengo que buscar es el fruto espiritual. Y a través de las obras, acá la llama de las tinieblas, las obras de las tinieblas no me permiten tener fruto espiritual. Y entonces tengo que reprenderlas, sacármelas de encima, desecharlas, correrlas de mi vida, decidir no practicarlas. Versículo 12 usa otro concepto. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de ello. ¿Sabes? Trae vergüenza. Trae vergüenza. ¿Cuánta vergüenza, cuánto dolor trae hablar de nuestro pecado? O manifestar nuestro pecado. ¿Cuántas veces cometemos un pecado que afectó a otros o no directamente, pero otro nos vio y andamos escondiéndonos para no ser descubiertos? O traté mal a alguien
y después lo esquivo para no encontrarme de vuelta con él. Ahora, en la calle eso es bastante fácil. En la iglesia cuesta un poco más. En la familia es imposible. En la familia es imposible. Entonces, pero trae vergüenza el pecado. Y un último concepto, el versículo 13. La luz pone en evidencia el pecado. Entonces, o me escondo y corro, no leo la Biblia para que no me muestre, no voy a la iglesia, no me junto con hermanos, porque cuando eso hago, el pecado sale a la luz. Y no necesariamente que sale a la luz afuera, que todos lo conocen. Sale a la luz dentro mío. Y me lo marca, y gloria a Dios, y me produce dolor. Porque eso va a traer un cambio, un arrepentimiento y una transformación. Lámpara es a nuestros pies la palabra, ¿no? Salmo 119, 105. Lámparas a nuestros pies la palabra, lumbrera nuestro camino, ilumina nuestro andar. Y de repente Pablo nos llama a una reacción. El versículo 14. No te quedes en ese estado de tinieblas. Y usa algo interesante, tomando una expresión, y va a decir, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Reaccioná, vení a Cristo que es la luz y dejate alumbrar por Él. Pero para eso tenés que reaccionar. No te quedes en el dormitar de tu pecado, porque eso es lo que hace el pecado. No sé si alguna vez escuchaste hablando de endurecer la conciencia, que es como cuando por el trabajo manual se te van haciendo callos en las manos y después ya no te duele tanto. Y la cocinera es capaz de agarrar la olla caliente que el marido no es capaz de agarrar porque se quema las manos. Ahora ella está tan acostumbrada. Bueno, muchas veces con el pecado nos pasa eso. Y Pablo dice, reaccioná, no dejes que eso pase en tu vida. Un adormecer. Hoy en la reunión en la mañana hablábamos, a la pasada lo mencioné, ¿no es cierto?, cómo afecta muchas veces la vida, el pecado en la pantalla, y nos vamos acostumbrando y lo vamos permitiendo. Bueno, cuando dice acá, despiértate tú que duermes, no está hablando de una persona que está en el cuarto durmiendo. Está hablando de una persona que está andando, caminando, pero con la conciencia adormecida. Dormir mayormente es en medio de las tinieblas. Y a eso está llamando el Señor. Salí de las tinieblas, vení a la luz, dejate alumbrar por el Señor para reaccionar y tener un andar en la luz y no en las tinieblas. Y da un par de consejitos, quizás podríamos decir 3. Prestar atención, mirar con diligencia, va a decir el versículo 15. Mirar con prontitud, con atención, buscando identificar las cosas que son de las tinieblas que no te están permitiendo andar en la luz. Y te digo, con todas las listas de pecado que ella hizo antes, pasa por la lista y fíjate cuál te toca, cuál te cae. Y dentro de eso hace una pequeña comparación. Y esa comparación está relacionada con el necio y el sabio. El necio mira por encima.
El sabio mira con profundidad porque quiere que la luz lo alumbre y lo transforme. Por eso hace el énfasis de mirar con diligencia, con detenimiento, con prontitud, queriendo que la palabra te muestre hasta lo más profundo y produzca un cambio, para que dejes de dormitar en las tinieblas y camines en la luz de Cristo. El segundo concepto va a hablar de administración del tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Usa una expresión, los días son malos. Me hace acordar una expresión de Jacob. Cuando Jacob va a Egipto con toda su familia, porque ya habían pasado 2 años de hambre y había 5 más, pero su hijo José era el administrador de Egipto y tenía comida suficiente. Él se encuentra con Faraón y Faraón le dice, ¿cuántos años tenés? Él lo vio viejito, doblado. ¿Cuántos años tenés? 130 pocos y malos. Y yo creo que hoy alguien llega a 130. Son muchos, ¿no? Job dice, 130 pocos y malos son los días de tu siervo, algo así, usa la expresión. Ahora, ¿sabes? Jacob vivió muchos años lejos de Dios. Y tuvo un problema, le pasó factura hacia su descendencia. Él crió a sus hijos en la niñez y la adolescencia, mintiendo, engañando y robando a su suegro. Claro, después de eso tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió. Pero cuando llegó a la tierra ya tenía 11 de los 12 hijos. Y los primeros ya andaban cerca de los 12 años. Así que ya estaban entrando en la adolescencia. De esa forma, él le mostró que los bienes se podían conseguir por mentira y engaño, andando en tinieblas. Por eso Jacob, que sufrió muchas consecuencias de todo lo que hizo mal en el inicio, decía pocos y malos. Y es el concepto acá, ¿no es cierto? Los días son malos. Vivimos tiempos difíciles, lejos de Dios y no aprovechando bien el tiempo, se hacen más difíciles los días. Y hay un llamado de parte de Dios a decir, bueno, aprovechemos bien el tiempo para vivir lo mejor posible. Lo espiritual, no, lo demás es accesorio. Versículo 17. No seáis insensatos sino entendidos. Vuelve al versículo 15, al concepto del versículo 15. El sabio y el necio, no como necio o insensato, sino como sabio o entendido, teniendo la capacidad de discernir cómo quiere Dios que yo viva. Y termina con un último concepto dentro de estas instrucciones, y le va a decir, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y Pablo está haciendo un énfasis acá. ¿Qué te controla? ¿Qué te está controlando? La embriaguez es personas controladas por el alcohol, un factor externo. Bueno, ¿qué te está controlando? ¿Qué te está controlando? El otro día hablaba con alguien que quería justificar que tomaba, y le digo, ¿sos capaz de no tomar por 6 meses? Y no, si hay asado, no. Te está controlando, le digo. Lo amás. El no embriaguez con vino es no te dejes controlar con nada. Acá da el ejemplo del vino, pero la idea es no te dejes controlar por nada externo en ningún aspecto de tu vida. ¿Qué me tiene que controlar? Bueno, si me controla lo externo, peco y ando en tinieblas.
me dejo controlar por el Espíritu, ando en la luz. Ando en la luz. Y es la comparación que el apóstol está marcando acá. ¿Qué me controla? ¿El amor a las tinieblas o el amor a la luz? Y en esta comunión y convivencia va a dar un ejemplo práctico que uno mira estos últimos versículos y dice, no parecen estar en consonancia con lo que viene hablando, pero sí. Fíjate cuál es nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Y dice, hablando entre vosotros. No dice cantando entre vosotros, hablando entre vosotros. Que el hablar de ustedes entre ustedes sea como un salmo, como un himno, como un cántico espiritual. Y que con lo que hablemos entre nosotros sea como cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Va a cambiar si dejamos que el Señor sea formado en nosotros y andamos en la luz y no en las tinieblas. Vamos a comunicar bendición unos con otros. Nos vamos a bendecir unos a otros. Y va a ser como un cántico de alabanza a nuestro Dios, nuestras vidas. Y va a haber gratitud, como dice el versículo 20, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21, que en la mayoría de las Biblias está después de un título, yo lo metí acá, en el pasaje nuestro. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es, para poder vivir esto que estoy compartiendo, es importante poner al otro y sus intereses por delante mío y mis intereses. Este es el concepto del versículo 21. Y con este concepto continúa el resto del capítulo, ¿no es cierto? Que nos lleva ya a algo más específico, la relación matrimonial. Es muy difícil llegar a los versículos 22 en adelante entendiendo la relación matrimonial si no entendemos estos versículos de cómo debe ser nuestro andar y en nuestra convivencia en la familia de la fe y en el andar nosotros como familia. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y eso que soy va a determinar lo que hago. ¿Sí? Sí. Y permítame decir algo. Si un árbol da pera, es un peral, no es un naranjo. Si estoy produciendo en mí fruto de las tinieblas, no estoy andando en la luz. No estoy hablando de salvación o no salvación. No, estoy hablando de cómo estoy viviendo. Bueno, el Señor nos llama a andar en la luz de Cristo, vivir en su luz, para que podamos bendecir a los que están a nuestro alrededor. El lugar donde vivimos, la familia, el lugar donde tenemos comunión, la iglesia, y en el mundo en el que transitamos, un mundo que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, pero necesita la luz de Cristo a través de nosotros, con nuestros hechos y con nuestras palabras. Oramos. Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo, esta mañana, abrir tu palabra, ser enseñados por ella. Señor, quiero pedirte que la luz de Cristo sea la que nos ayude hoy a andar en tus caminos. Que seas tú, Señor, quien nos muestres el camino por donde andar. Padre, gracias porque podemos en tu palabra ver de manera práctica cómo tú quieres que vivamos. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, para que podamos
mostrar en este mundo la luz de Cristo. En el nombre de Él es que oramos. Bueno, con esto en mente, la palabra que